Muy buenos días, aunque esté esto un poquito oscuro. Falta de costumbre, de lluvia, maravilla, maravilla de la naturaleza. Diréis, ¿y qué hace Melon Bites con una tienda de 2 kilos y pico? Estoy encantado con la Lanza, la Pro, la 1 y la 2. Me parecen tiendas magníficas. Pero sí quería este año, con idea de salir un poco con condiciones un pelín más adversas, pues tener una tienda que en un momento dado, si vamos dos, pues sea un poquito más confortable y un poquito más fuerte la tienda, un poquito más de invierno. Antes de empezar con lo que me ha gustado y lo que no, tener en cuenta que esto no es una tienda 4 estaciones como algunas otras marcas nos dan a entender. Tú compras una tienda de Black Diamond 4 estaciones y además del precio tiene unas prestaciones y unas resistencias diferentes. Esto es una tienda ligera, relativamente ligera, con ciertas prestaciones que os puede aguantar en unas condiciones relativamente malas. Ahora, ¿queréis una tienda para hacer una expedición a sitios más complejos, sitios con vientos a partir de 60 km por hora y condiciones meteorológicas muy adversas? Hombre, pues tendréis que gastaros 800 o 1000 euros y ya está, no pasa nada. Todos pensamos en Gilbert Alac 2, una tienda para 2 personas, 4 estaciones, con unos acabados y unos remates increíbles, que nos va a condicionar a gastarnos 1150 euros. Por eso os decía que tenéis que tener un poco claro qué es lo que queréis de una tienda. Es una tienda hexagonal con forma de trapecio. ¡Bah, calla! Me gusta bastante el hecho de, en vez de 2 varillas largas de aluminio, tiene 3, porque esa es la que nos da esos ábsides bastante amplios y una forma bastante robusta. Nature Hike tiene varias cosas prácticas, una de ellas es que ya está utilizando varias tiendas, son estas cintas que lo que hace es que la tienda ni se desparrame y mantenga la forma. Sistema exterior como la Vic, que la verdad me parece bastante práctico, que todos estos varillajes que hay que ir metiendo por unos carriles y tal, una lata. Sobre el montaje, anoche cuando llegué, que bastante tarde, a oscuras, con linterna, ya lo había montado una vez y sabía de qué iba la cosa, pero lo difícil aquí es situarse. Como os he dicho, la tienda no es simétrica, por lo tanto tiene una forma y tenéis que decidir hacia dónde queréis que apunte la tienda, ¿no? Parte más ancha allí, parte más estrecha aquí donde van los pies.
las puertas donde van a salir. Esto cuanto más lógicamente se monte, pues mejor os va saliendo. Inconveniente segundo que vi, esta protección que tiene arriba, que es imprescindible. Si perdemos esto la hemos liado, porque tiene arriba, tiene justo una malla de mosquitera para la transpiración de la tienda por arriba. Le ocurre lo mismo, tiene una forma especial donde el triángulo más pequeño corresponde a esta parte más estrecha y el triángulo más ancho a aquella. Lo mismo, podían haber puesto algo de color aquí para indicar, pues esto es el frontal o como le queráis llamar, lo mismo que aquí, pero montaje, montaje y montaje. En cuanto a las varillas, menos mal que son las tres exactamente iguales, son igual de largas. Yo lo que recomiendo, como siempre en Nature Hike, las varillas van encajadas en estas piezas rojas, las ponéis todas y luego ya vais poniendo los clips. Tiene unos enganches aquí arriba para que enganche más o menos con cada dos. Y ya está, no tiene más misterio. Una vez tengáis el sistema, ya os digo, no es la tienda más sencilla, tampoco es una cosa demasiado complicada. Y eso es lo que me ha gustado más de esta tienda, que es ese tercer, a pesar del peso, esa tercer varilla que cruza de lado a lado y nos mantiene los ábsides, la estructura, y a todo el conjunto le da una forma bastante resistente. Otro detalle que vais a ver, que la tienda no es una 4 estaciones extrema, es que tenéis un montón de mosquitera, pero muchísimo. O sea, esta parte de aquí sí está un poco protegida para el viento, porque si no sería como la Mongar, una tienda hiperventilada. Menos mal que tiene esta franja amarilla, lo cual nos quita pues esas corrientes con temperaturas bajas que son bastante incómodas. Y ahí es donde lo notáis, ¿no? Que no está enfocada solo para invierno, sino que está enfocada un poco para uso todo el año en condiciones que no sean extremas. Un detallito que sí que noté anoche, y es que cuando lógicamente la lluvia cae aquí, si abrimos esta cremallera mucho, aquí aquí está bien protegido, pero aquí el agua sí nos puede caer un poco dentro. Así que resumiendo, ¿cómo veo yo la tienda? Me encanta el que sea autoportante de verdad. Creo que eso es básico cuando vas en terrenos complicados. Es cómodo porque te da cierta seguridad, llegas, montas y luego, pues como anoche, si hace falta sopla un poco, pues voy ajustando o voy metiendo clavijas donde necesite. En ese sentido, perfecto. El tejido creo que está bien elegido para el uso que yo le voy a dar o el uso que se pretende de la tienda. Es un 20D típico de Nature Hike que no da problemas. Cuanto a los acabados, suelen ser correctos. Puedes ver algún pequeño hilo colgando, pero los acabados no he visto nada suelto. Sí me preocupan estos enganches, hay que apretarlo bien o buscar alguna otra goma de mejor calidad, pero ya os digo, son minucias. La tienda está lista para usarse, no hace falta sellarla ni nada. En cuanto al uso, ¿para quién? Pues para todos aquellos que queramos disfrutar de la naturaleza en condiciones. Esta tienda nos vale un poco para todo el año. Podemos sacar un poquito más de ella que tiendas ultraligeras en condiciones de mucha lluvia y viento, porque nos va a aguantar bien. Tenéis un montón de referencias, es una tienda que se ha vendido muy bien en el Reino Unido y en Escocia. En general han funcionado bastante bien. Como tienda, ya os digo, como tienda creo para uso general, incluso con viento y con lluvia, creo que está muy bien. Y ya os digo que espero utilizarla en más ocasiones y disfrutar de, la verdad, de su comodidad, porque es bastante cómoda. Os dejo con el desmontaje a ver lo rápido que es y que nos vemos en el próximo vídeo.